La mañana en directo. Le agradezco mucho este contacto desde Corumbá, Brasil, al abogado Tiago Vana. Él es el abogado de Antonio Parada, allá en Brasil. Antonio Parada está acusado de ser uno de los principales operadores en este denominado caso ítems fantasmas en la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la capital. Él intentaba obtener un refugio político en Brasil y fue detenido allá. Tenía el sello rojo de alerta en la Interpol y el día en el que se dirigía, se dice que fue una estrategia, una trampa, si vale el término que le tendieron. Le dijeron, venga a ver su trámite acá a migración. Él fue y lo detuvieron. La fuerza pública brasileña lo detuvo, lo llevó a un centro penitenciario y bueno, ahí está. Ahora esa es la situación de Antonio Parada y vamos a ver qué es lo que nos dice el abogado Tiago Vana. Tiago, ¿cómo está? Un gusto saludarlo desde La Paz, Bolivia. Le agradezco mucho el tiempo que nos está dando para brindarnos información. Tiago, yo quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Cómo podríamos definir la situación de Antonio Parada allá? ¿Es un detenido a la espera de que Brasil decida si lo extradita o no a Bolivia? No está acusado de nada allá en Brasil por las autoridades de ese país. ¿Cómo definiríamos la situación jurídica de Antonio Parada en este momento allá en Brasil? Adelante, Tiago, lo escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Les saludo de Brasil. Para mí es muy importante hablar un poquito de ese caso porque nosotros tenemos visto la repercusión internacional de la detención provisoria de Antonio Parada acá en Corumbá. Hoy Antonio es un detenido provisorio, está en Campo Grande, en razón de una orden de detención, de prisión provisoria del ministro Alejandro de Moraes. Aguarda el proceso de extradición que ainda no empezó. El gobierno boliviano no empezó el proceso de extradición, pero por su vez, Antonio Parada Vaca ya pidió el refugio político al gobierno brasileño y obtener un refugio provisorio que impide la extradición de acuerdo con el tratado internacional que nosotros, Brasil y Bolivia, tenemos. Pedro. Perfecto, Tiago. Muy interesante lo que usted dice a propósito de esta figura jurídica de Antonio Parada. Tiago, usted habló de la posibilidad, que no está cerrada del todo, es lo que entiendo, no está cerrada la posibilidad de que Brasil pudiera darle un refugio político provisorio a Antonio Parada, lo cual retrasaría o por lo menos frenaría la extradición. Tiago, ¿de qué dependería que Brasil pudiera decidir darle un refugio político provisorio? ¿Qué elementos serían determinantes para que la justicia brasileña Antonio ya detém el estatus de refugiado político provisorio en Brasil. Ele já é um refugiado político provisório admitido em Brasil como tal. Bueno, entonces ese otro elemento es mucho más claro. Él ya tiene el refugio político provisorio en Brasil. Tiago, entonces él tiene muchas posibilidades de tal vez retrasar el tema de la extradición. ¿De qué depende eso? Sí, nuestro acuerdo internacional impide la extradición de las personas que piden el refugio provisorio y lo reciben. Entonces, Antonio está en una
situación jurídica muy delicada, porque hay una detención provisoria para un pedido de extradición que no empezó, mesmo recibiendo el estatus de refugiado político provisorio en Brasil. Entonces, nosotros ahora, nuestro trabajo es luchar pela libertad de Antônio inmediatamente, porque no hay una razón jurídica que permita que Antônio fique en cárcel. No hay. Antônio es un refugiado admitido en Brasil regularmente por las autoridades, por la Policía Federal. Y essa condição de refugiado impide a extradição, a não ser, aunque se rasgue o tratado que assinado por Brasil e Bolívia. Muy bien, Tiago. Mi pregunta, tengo esta duda. Si Brasil ya le dio la condición de refugiado político provisorio a Antonio Parada, porque seguramente evaluó muchos factores para darle el refugio, ¿por qué lo detienen, Tiago? Ya refugiado, él de pronto uno puede pensar que no era necesario detenerlo y que podía seguir el trámite por otras vías. ¿Usted considera que es irregular esta su detención o es normal también que alguien que está refugiado pueda también ser detenido porque lo pide otro país? Yo creo que las informaciones no estaban todas en la mesa cuando el ministro Alejandro de Moraes determinó la detención provisoria de Antônio Parada. Perfecto. Entonces, ahora nuestro trabajo es informarlo, y nos ya lo hicimos, de que la detención no es regular. Y en razón de eso, esperamos la libertación de Antônio cuanto antes. Bien, Tiago. Esto significa entonces, desde su criterio, que Antonio Parada tiene más posibilidades de evitar la extradición que ser llevado hasta Bolivia. Sí. Porque el proceso de refugio no es un proceso que tramita en Poder Judiciário de Brasil. Es un proceso que tramita en el gobierno brasileño. ¿Sí? Entonces, nosotros, para que el presidente de la República conceda refugio a Antônio Parada, no hay necesidad de una intervención del Poder Judiciário. El Poder Judiciário no podrá hablar nada si le for concedido la situación de refugiado definitivo en Brasil. ¿Sí? Él pide el refugio provisorio, le conceden un refugio provisorio y entonces se empieza un proceso para la obtención de la condición de refugiado político definitivo que puede permanecer en el país. Mientras ese proceso de refugio, la extradición es jurídicamente inviable. Interesante, Tiago, esa figura. Entonces, Tiago, esto quiere decir que al momento la decisión de extraditar o no a Antonio Parada va a ser estrictamente política, porque uno pensaba que estaba solo y exclusivamente en el plano jurídico. Pero usted nos dice que ya al tener refugio Antonio Parada, esto ha pasado a un plano de competencia meramente del gobierno de Brasil y no tanto del aspecto jurídico. Tiago, esto quiere decir que es una cuestión ya de decisión política que pueda tomar el gobierno de Brasil para extraditar o no a Antonio Parada. La concesión de refugio impide la extradición y la persona que concede el refugio es el presidente de Brasil. Tiago, por lo que usted dice,
Yo veo prácticamente entonces casi, por lo menos por este tiempo, inviable la extradición de Antonio Parada. Sí, sí, yo pienso que es inviable. Aunque se rasgue se el tratado del Mercosur que nosotros tenemos con Bolivia y Chile también. Tiago, parece que acá en Bolivia no se conocía el dato que usted nos ha dado y de pronto las autoridades también bolivianas no lo tenían muy claro, porque usted hoy, Tiago, nos ha dicho que oficialmente Antonio Parada tiene refugio político provisorio en Brasil, que el gobierno brasileño le ha dado esa condición. Me parece que esa figura acá las autoridades no la tenían clara, Tiago, y como bien dice usted, si ya es un hecho el refugio provisorio, es prácticamente muy difícil que lo extraditen. Esa información creo que acá no la tenían muy clara, Tiago. Sí, yo no conozco muy cerca los medios de comunicación en Bolivia y yo no sé cómo se transmiten las informaciones relacionadas al caso de Antonio Parada. Pero usted es el primero que me pregunta o que se pasa en Brasil. Entonces, los saludo por eso. Gracias, gracias, Tiago. Otra consulta. Hay una comitiva boliviana, usted seguro se enteró, Tiago, de asambleístas, diputados bolivianos del oficialismo que están en Brasil. Ellos se fueron con la idea de agilizar la extradición de Antonio Parada. Bueno, eso es algo que en lo personal yo lo veo no lo veo como una tarea tan fácil, ¿no? Tan simple. Pero bueno, ellos se fueron con esa misión, dijeron vamos a agilizar la extradición de Antonio Parada. ¿Esta comitiva podrá lograr algo, Tiago? No, es imposible. Primero porque estoy en la ciudad errada. No se resolverá nada sobre la extradición de Antonio Parada Vaca en Campo Grande o en Corumbá. La extradición tramita, el proceso de extradición tramita en Brasilia, la capital de la República Federativa del Brasil. ¿Sí? Entonces, están en la localidad errada, están trabajando en un lugar que no hay nada que hacer, la verdad. Tiago, usted también decía, Bolivia no ha iniciado el trámite de extradición, no ha comenzado. Y probablemente, Tiago, no comenzó porque tal vez las autoridades ya están conscientes de que Parada tiene el refugio político provisorio. Y es por eso que frenaron. Y no hay hasta ahora el inicio formal del trámite. Tiago, por mucho que Bolivia presentara la solicitud formal y haga llegar la documentación, desde su criterio, Tiago, esto no va a servir tampoco de mucho, no va a agilizar, no va a influir demasiado, Tiago. Sí, podrá influir porque empezará una lucha para saber si el presidente, una lucha mucho más política que jurídica, para presionar al presidente para que no conceda refugio a Antonio Parada. ¿Sí? Para presionar los ministros de la Suprema Corte para que, caso sea concedido el refugio, la decisión del presidente venga a ser cuestionada también en la Suprema Corte. Como nosotros tenemos acá una decisión muy afamada de un criminoso italiano a quien el presidente Lula había concedido la situación de refugiado, que es Cesare Battisti, y después el ministro del Supremo los ministros del Supremo Tribunal Federal decidieron que la condición de refugiado no se aplicaba a Cesare Battisti porque era un asesino condenado en la República Italiana. Pero no hay paralelo en la situación esta en que el refugio concedido a Battisti había sido cancelado y el refugio
pedido por Antônio Parada Vaca no hay paralelo entre las situaciones. ¿Por qué? Porque Antônio Parada Vaca entró regularmente en Brasil, porque lo pidió el refugio directamente en la Policía Federal, porque es sí muy peligroso que vuelva a la Bolivia porque corre riesgo de morir, porque las instituciones bolivianas, pelo menos una visión que nosotros tenemos acá, no son capaces de proporcionar, no sé si es la palabra correcta, un juzgamento justo a Antônio Parada, porque hay una persecución política contra Antônio Parada que es muy bien explanada pela própria comisión de diputados bolivianos que están acá en Brasil, no sé qué haciendo. Entonces, si la comisión simplemente caracterizó, explanó, demonstró que hay una persecución política contra Antônio. Simplesmente facilitou um pouquinho mi trabalho. Qué interesante lo que dice usted, Tiago. Esta comisión, usted señala que le ha facilitado el trabajo porque su sola presencia, la presencia de políticos, Tiago, usted dice que eso ya está demostrando que acá podría percibirse o se lo podría tomar como una persecución política. Ese es el mensaje que están dando, como dice usted, Tiago. Sí, claro. ¿Qué tiene a ver una comisión política para investigar a Antônio? La fiscalía tiene trabajo a hacer, tiene que probar las imputaciones. El Poder Judiciário tiene que juzgar la situación. ¿Qué una comisión de diputados tiene que ver con eso? Tiago, el refugio político provisorio que le ha dado Brasil a Antônio Parada no podría ser revertido. Usted explicaba eso. O en algún momento el gobierno de Brasil podría decir, está bien, revertimos el refugio que se le ha dado a Antônio Parada. No es una práctica que encuentra legalidad. Solamente al final del proceso de refugio, el presidente podrá decir, ¿es refugiado o no es refugiado? Solamente al final. No se puede cambiar la situación en este momento. Perfecto, entonces él mantiene su condición de refugiado provisorio. Este refugio temporal, Tiago, ¿cuánto tiempo dura? ¿Tiene un plazo? No, nosotros no tenemos el costumbre de cumplir los plazos, ¿sí? Hay procesos de refugio que duran 4 o 5 años. Tiago, ¿y cuánto tiempo podría estar detenido Antônio Parada? ¿Eso también tiene un plazo o todo el tiempo de su refugio él puede estar detenido? No. La legislación brasileña acepta 90 días de detención provisoria, ¿sí? Entonces, un plazo mucho menor do que é necessário para a decisão sobre o refúgio e sobre a extradição. Eu creio que se cumprir, se Antônio permanecer detenido por muito tempo, nós temos que informar o ministro do Supremo, Antônio de Moraes, e Alejandro de Moraes, perdão, e ele será puesto en libertad. Bueno, Tiago, entonces en 90 días o antes se podría determinar la libertad de Antônio Parada porque tiene la condición de refugiado político provisorio. Usted dice que es poco probable que Brasil revierte esa decisión. Se va a cumplir el tiempo del refugio provisorio y al final de eso se podrán tomar decisiones, pero antes no. Por lo tanto, Tiago,
Esto hace muy, yo por lo que usted ha explicado, Tiago, veo muy difícil que se pueda concretar la extradición de Antonio, salvo que políticamente exista mucha influencia desde Bolivia, puedan convencer al gobierno brasileño y se decida otra cosa. Pero aún así, esto sería todavía en un tiempo muy largo, Tiago. Sí, sí. Jurídicamente, la situación de Antonio es muy confortable. ¿Sí? Hoy él tiene el refugio provisorio, es una persona admitida en territorio brasileño legalmente, pero está detenido provisoriamente em razão de um pedido de extradição que ainda não começou. Então, jurídicamente, não poderia estar detenido. ¿Sí? Y el pedido de refugio, solamente el pedido, no estoy hablando de refugio concedido, refugio definitivo, solamente el pedido de refugio impide la extradición. Tiago, además, Entonces, usted señala tenemos que trabajar para la libertación de Antonio rápidamente. Tiago, usted señala además que Parada entró de manera legal por el conducto regular a Brasil. Brasil como tal, como Estado, no tiene ningún cargo contra él. No, no. Antonio entró legalmente, pidió refugio, lo concedieron, el refugio provisorio. Estaba en la delegacia de la Policía Federal cuando fue detenido para buscar sus documentos. Entonces, la situación era absolutamente legal. Insisto, Tiago, ¿usted cree que esa detención fue ilegal? Porque se dice que le tendieron una trampa, que funcionarios de Brasil le habrían tendido una trampa, le pidieron que vaya a recoger su documentación y aprovecharon para detenerlo. Ahí se habría registrado ya una irregularidad, Tiago. Yo, con toda la sinceridad, no sé qué ocurrió. O que ocurriste en Corumbá. ¿Sí? Cuando la detención de Antonio, yo no lo sé. Pero ahora nosotros ya informamos al ministro Alejandro de Moraes que la detención no puede permanecer. Antonio no puede permanecer detenido. Entonces, aguardamos que o ministro Alejandro de Moraes conceda la liberación de Antonio. Conceda la libertad de Antonio. Perdón. Muy bien, Tiago. Quisiera cerrar con esto para que usted lo reitere. ¿Por qué Brasil decide darle el refugio político provisorio a Antonio Parada? ¿Él cumplió los requisitos de quien pide esto en Brasil? Sí, claro, claro. Hay amenazas de muerte, hay una persecución política, hay una serie de acontecimientos en Bolivia que permiten la concesión de refugio. Nosotros estamos asistiendo cómo están siendo tratados justa o injustamente, no lo sé, pero cómo son tratados los opositores del gobierno actual. Nosotros todos tenemos visto las noticias sobre la expresidente, la ex alcaide de Santa Cruz, personas del agrupamiento político. Nosotros todos vimos lo que se pasó en Bolivia, infelizmente, durante el gobierno del presidente Evo Morales. Las persecuciones a políticos. Nosotros tuvimos el senador Pinto entrando en Brasil en el portamala de un coche. Es una situación, entonces, que califica jurídicamente a Antonio a ser un refugiado. Porque no hay una seguridad jurídica que permita que Antonio vuelva a Bolivia y sea juzgado justamente. Tiago, lo que usted dice es muy, muy profundo. Ha mencionado casos
de Roger Pinto, el tema de la expresidenta Yanine Áñez, que justamente hoy, en este momento, Tiago, está comenzando su juicio. Usted sabe que esto ha generado mucha polémica, incluso internacional. Usted dice que allá en Brasil, este juicio a Yanine Áñez, y entre otras cosas que usted ha mencionado, no refleja la mejor imagen de credibilidad de la justicia boliviana. Así se lo ve allá en Brasil, Tiago. Sí, sí. Nosotros, infelizmente, no tenemos una buena imagen del Poder Judiciario boliviano, infelizmente. Muy bien, Tiago. Porque nosotros vivimos muy cerca de los bolivianos, hacemos negocios, tenemos una relación de hermandad. Pero nosotros no vimos con buenos ojos la situación política y jurídica por influencia de la política en el Poder Judiciario boliviano. Terrible, Tiago, eso es, nosotros tenemos que pensar mucho en eso. Cierro con esta pregunta, Tiago, y le agradezco mucho su tiempo. Tiago, si políticamente Bolivia hace la gestión, presenta documentación al gobierno brasileño, pruebas y todo lo demás, y lo convence de que Parada tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana, el gobierno de Brasil aceptara, ve que hay razones para extraditarlo, aún así, esa extradición tomaría mucho tiempo, habría que esperar la cuestión del refugio político provisorio. A pesar de eso, pasaría mucho tiempo para pensar en que Parada sea extraditado, si es que Brasil fuera convencido, el gobierno de su país, de los argumentos bolivianos. Sí, yo creo que demorará mucho. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? No lo sé. Yo no conozco la gitana que leo las manos de los diputados que están en Brasil, que hablaron en 2 semanas, pero es un chiste. No hay la posibilidad mínima de que Antônio Parada Vaca sea trasladado a Bolivia en 2 semanas. No hay. Tiago, le agradezco mucho por este contacto con La Paz, Bolivia. Fue muy importante escuchar todo lo que usted nos ha hecho conocer, nos ha informado, detalles que no sabíamos. Le agradecemos mucho, Tiago, y ojalá que más adelante, dependiendo a cómo vaya el proceso, podamos conversar nuevamente. Ha sido un gusto, Tiago, que sea hasta la próxima. Fue un placer y será un placer hablar contigo de nuevo, Pedro. Muchas gracias. Hemos conversado con Tiago Bana desde Corumbá, es el abogado de Antonio Parada, allá en Brasil. Bueno, Tiago Bana fue muy concreto. Antonio Parada tiene refugio político provisorio en Brasil. Y de acuerdo a la legislación brasileña, es poco menos que imposible que habiendo de por medio un refugio político provisorio, ese país, el gobierno de Brasil, pueda decidir o aceptar la extradición de Antonio Parada. Eso es poco menos que imposible, dice su abogado. Y por otro lado, con relación a la visita de esta comitiva de diputados bolivianos que se fueron a Brasil y nos dijeron vamos a ir a acelerar la extradición de Antonio Parada, el abogado brasileño dijo, bueno, me han ahorrado trabajo, me han ayudado mucho porque la presencia de ellos, de políticos, demuestra que acá podría haber afanes políticos en este juicio contra Antonio Parada, porque ¿qué tienen que hacer políticos metidos en cosas que son estrictamente judiciales acá en Brasil? Mala decisión, mala estrategia, más bien me han ayudado mucho como abogado de la defensa, dice Tiago Bana. Él estuvo hablando desde Corumbá, Brasil, con nuestro programa La Mañana en Directo de Herbol.